Jefe de Departamento de Estructuras de la UNAM, responsable del Laboratorio de Materiales. Director corporativo de Ingeniería Estructural, liderando proyectos de consultoría especializada en diseño sísmico, evaluación de integridad estructural y seguridad de edificaciones. Profesor de asignatura de la UNAM, imparte cátedra en la Facultad de Ingeniería, destacando la materia de dimensionamiento de elementos estructurales. Capacitación sismo resistente. Participa activamente en brigadas y programas universitarios destinados a capacitar a profesionales en la detección de daños en edificaciones provocados por los sismos o por el deterioro debido a la antigüedad. Demos la bienvenida al doctor Hugo Castellano. Muy buenos días a todos, gracias por la invitación a este evento y pues estamos a sus órdenes. Voy a compartir la pantalla, ustedes me indican si se ve. No, perdón, esta no es. Déjame quedarme con la presentación correcta para que no tengamos ningún tema. Y ya la comparto ahora sí. Sí ven, ¿verdad? Mi pantalla. Sí. Bueno, buenos días nuevamente a todos. Es un gusto y un honor haber sido invitado en este segundo encuentro de ingenieros civiles y arquitectos, organizado por Unicor 8. Voy a tener el agrado de presentarles la presentación o la ponencia Identificación de patologías y daños típicos en estructuras. Ok, agradezco la presentación y vamos a iniciar. Está programada esta sesión para que dure 1 hora con 15 minutos. Nosotros la intención es que la sesión dure 1 hora y los 15 minutos lo dediquemos para conversar y reflexionar si tienen ustedes algunas dudas o preguntas. ¿Ok? Bueno. Antes de iniciar, quiero comentarles cuál es el objetivo que vamos a tener en esta presentación. El objetivo en esta presentación va a ser identificar patologías y daños estructurales mediante el reconocimiento de conceptos fundamentales, patrones típicos de daño y manifestaciones visibles en diferentes sistemas y materiales estructurales, a fin de orientar para que tengamos una evaluación preliminar y tomemos decisiones técnicas. Lo que vamos a ver durante esta presentación va a estar estructurado en estos 5 puntos. Voy a comentar una pequeña introducción. Vamos a hablar de algunos fundamentos teóricos, una identificación visual de daños estructurales, algunas reflexiones que haremos en conjunto y finalmente una sesión de preguntas y respuestas para lo que estipulado, digamos, que se pueda realizar. ¿Ok? Bueno, antes y para iniciar, quiero comentarles algunas cosas. Vamos a iniciar con esta pregunta y ustedes al final, ahorita se la responden, al final de la ponencia nos las volvemos a preguntar para ver, digamos, lo que se entendió con la ponencia. Y la pregunta sería, ¿toda grieta representa un problema estructural? Piénsenlo, guárdenlo en su, digamos, ténganlo ahorita en su mente y en un rato más lo volvemos a preguntar y lo comentamos para ver esta pregunta. ¿Toda grieta representa un problema estructural? Bueno. Antes de iniciar con la presentación, quiero comentarles que esta presentación vamos a ver muchas imágenes enfocadas a edificaciones. Para bien o para mal, desafortunadamente, donde mayor problema se observan en cuestiones sísmicas, donde hay más daño, son en estructuras tipo edificaciones. Sin embargo, no quiere decir que no haya otras edificaciones donde no se pueda aplicar toda esta información que vamos a comentar ahorita, tales como puentes, tales como muelles, en el caso de ustedes que están muy familiarizados. Y bueno, esta información que estamos comentando aquí se puede aplicar para cualquier tipo de estructuras. No sé si tengan alguna pregunta o comentario antes de iniciar para que comencemos con la presentación. No sé cuál sea el mecanismo, si las preguntas van a ser al final o pueden ir preguntando digamos, durante la presentación. Yo no tengo ningún tema. Si alguien pregunta durante la presentación, con mucho gusto le damos respuesta, digamos, a su pregunta. Pero la filosofía es que al final preguntamos, pues entonces lo dejamos para el final. Ustedes lo deciden, ustedes me indican cuál sería la instrucción. Bueno, entonces vamos a iniciar con algunas definiciones. Y la primera definición es que estamos hablando de patologías. ¿Y qué sería una patología estructural?
en un contexto de la ingeniería estructural o el diseño estructural, pues una patología estructural es un conjunto de características tanto estructurales como arquitectónicas, que modifican de manera negativa el comportamiento estructural esperado ante algún tipo de acción, ¿ok? Entonces, es como una enfermedad. Cuando nosotros vamos al médico, si quisiéramos comparar una estructura con nuestro cuerpo, sería como si nosotros tuviéramos, comparásemos, que tuviéramos algún tipo de enfermedad, y es importante decir que esas patologías al final de cuentas se van a manifestar de alguna manera en la estructura, que es lo mismo que pasa en nuestro cuerpo. Si yo tengo, por ejemplo, algún tipo de infección viral, no sé, una gripa, seguramente me va a dar algún tipo de fiebre que me va a manifestar que hay dentro de mí, digamos, un tipo de patología. Entonces, si lo analizamos o hacemos el símil con algo desde el punto de vista médico clínico, podemos decir que nosotros tendríamos llamémoslo así como alguna enfermedad, ¿ok? Algo que me está haciendo actuar de manera negativa ante mi comportamiento natural y normal y deseable que debería yo tener, ¿ok? Así debemos identificarlo como una patología estructural. Trasladado del cuerpo humano ahora a una estructura sería el similar a ese tipo de cuestiones. Es importante que nosotros identifiquemos o diferenciemos claramente qué es una patología, qué es un deterioro, qué es un daño y qué es una falla. Una patología, lo que acabamos de comentar ahorita, una condición que va a alterar el comportamiento esperado de mi estructura. Un deterioro, ¿qué es? Es una manifestación visible de una afectación. Un deterioro, ahorita lo vamos a ver más adelante, pues son diferentes cosas que le van pasando a la estructura a lo largo de su vida y que le va obligando a que pierda, digamos, como su capacidad para la que fue diseñada. Tenemos daños cuando ya debido a una patología y debido al deterioro nosotros estamos manifestando es como la consecuencia, digamos, de haber tenido la patología y el deterioro, que en este caso va a empezar a afectar a que tengamos pérdida progresiva de propiedades. Y finalmente, si todo esto no se atiende o ya, digamos, se llega a daños excesivos, tendríamos una falla, donde se pierde la capacidad resistente del elemento y entonces ya se vuelve inestable o ya podría tener un problema ahí de seguridad estructural. ¿Ok? Bueno, entonces sí, haciendo rápidamente un recorrido, lo comentamos ahorita, ya definimos nosotros qué es patología, dijimos similar a una enfermedad que tendría mi estructura, dado algunas características arquitectónicas o estructurales que tenga. ¿Qué es deterioro? Dijimos una pérdida progresiva de propiedades por exposición a la humedad, por corrosión, por agentes químicos o por falta de mantenimiento. Aquí en la imagen podemos ver un puente que tiene problemas de salitre, que tiene problemas, digamos, por falta de mantenimiento, que van a llevar al final de cuentas a que se vaya deteriorando la capacidad portante de este sistema estructural. ¿Ok? ¿Qué definiríamos como daño estructural? Como toda afectación, agrietamiento, deformación, desprendimiento, aplastamiento, fractura, corrosión, pérdida de sección o deterioro que se presenta en elementos que forman parte de un sistema estructural. Aquí es importante, estoy comentando y estamos diciendo que estamos hablando del daño estructural. En general, los elementos estructurales pues, son aquellos que son encargados de que la estructura, digamos, se mantenga en pie. Por ejemplo, vigas, columnas, muros de concreto, contraventeos, todos los elementos que estén diseñados para soportar, digamos, cargas estructurales. Si hiciéramos una bajada de cargas, son los que nos van a hacer que esa bajada de cargas llegue, digamos, de forma segura a la cimentación. ¿Ok? Entonces, eso sería, digamos, cuando tengamos un daño estructural es porque alguno de estos elementos fue dañado. También podemos tener nosotros algo que se conoce como daño no estructural, y si bien es cierto que esos elementos también se dañan, se agrietan o pierden algún tipo de funcionalidad, no me afectan la estabilidad global de mi estructura porque no son un elemento que sea el responsable, digamos, de bajar la carga. Y en este caso podríamos tener otros ejemplos como muros divisorios, como plafones, cristales en fachadas, ese tipo de elementos que son no estructurales y que podrían sufrir algún tipo de daño dado que mi estructura no se esté comportando adecuadamente. ¿Ok? Bueno, y ya finalmente cuando todo esto se conjunta y yo tengo demasiado daño estructural, digamos, en mi elemento, pues puedo llevar a mi elemento estructural a que conduzca a una falla. Y su falla sería que se rebasa su capacidad y puede perder estabilidad. Entonces, en ese contexto, el elemento estructural, digamos, ya no está trabajando adecuadamente. Y eso podría poner en riesgo a toda la estructura dependiendo del elemento estructural que a mí me importa, que esté yo revisando en este caso en particular. Es importante comentar lo que podríamos jerarquizar a los diferentes elementos estructurales dependiendo del tipo de falla que podrían ocasionar en el caso de que si ellos fallaran a todo el sistema estructural. Por ejemplo, si yo tengo una losa, si mi losa falla porque no se diseñó adecuadamente, porque perdió capacidad o porque tuvo un deterioro importante,
su falla regularmente va a ser una falla local, entonces no va a poner en riesgo, digamos, a toda mi estructura. Y así en ese orden de prioridad, si yo voy avanzando y una viga falla, esa viga puede producir, digamos, un comportamiento no deseable, digamos, en ciertas secciones de la estructura. Entonces, digamos, la viga es más importante que la losa. Entonces, si yo veo daños en mi viga, entonces tengo que tener más cuidado y más precaución, digamos, porque es más importante desde el punto de vista de estructuras que la losa. Si posteriormente a esto yo veo que una estructura, una columna, dentro de mi estructura una columna es la que tiene daño, pues si una columna tuviese daño podría producir la inestabilidad de todo el sistema estructural. Entonces, así como por prioridad tendría yo que considerar que si una columna tiene daño, es, digamos, como ya es importante y tengo que ponerle cierta, digamos, atención a ese sistema estructural. ¿Ok? Entonces, bueno, hasta aquí definiendo estos conceptos, pues tendríamos vamos a estar hablando durante esta charla sobre ese tipo digamos, de conceptos para que ustedes los tengan claros. Y consecuencias de las patologías, pues ya dijimos, una enfermedad que va a provocar que la respuesta estructural, que yo estimé mi proceso de diseño, tenga más incertidumbres. Eso quiere decir que no sea justo lo que yo supuse, digamos, en algún momento dado, y entonces pueda tener comportamientos inadecuados. Imagínense que cuando ustedes diseñaron, dijeron que iba a tener su estructura un desplazamiento lateral de 5 centímetros, y dado que se perdió, tenemos problemas ya con mi estructura porque tiene deterioro, porque está sufriendo algún tipo de daño, o incluso ya tiene algún tipo de falla, entonces a lo mejor mi estructura no se va a desplazar 5 centímetros como lo proyecté, se va a desplazar 15 centímetros. Esos 15 centímetros pueden poner en inestabilidad de mi estructura de forma global, y eso es a lo que a mí, digamos, tengo que estar cuidando, es lo que debo de yo cuidar dentro de mi diseño, ¿ok? Y bueno, eso produciría, digamos, que se vaya como haciendo un proceso iterativo. Entre mayor, digamos, no se va cumpliendo la respuesta a mi estructura, voy a tener más daño, y al tener más daño, pues se va deteriorando, se va dañando o va fallando, digamos, más elementos, y entonces puedo llegar a un contexto en el que mi estructura sea completamente inestable o inservible. ¿Ok? Bueno, dentro de este contexto vamos a comentar ahorita cuál sería el origen de las posibles patologías. Tenemos como 3 fuentes que podrían ser las principales causantes de que nuestras estructuras tengan patologías. ¿Y estas cuáles serían? Desde el proyecto. ¿Y esto a qué se atribuye principalmente? A configuraciones estructurales inadecuadas. Nosotros sabemos, hemos estudiado, se tiene conocimiento de que las estructuras que son irregulares regularmente tienen comportamientos inadecuados. ¿Por qué? Porque concentran esfuerzos en ciertos elementos, a veces son demasiadamente demandados esos elementos, y entonces los elementos no tienen la capacidad, digamos, de soportar las acciones que se consideran. Entonces, un problema, digamos, que sería que nace de origen es que mi estructura yo haga una configuración estructural inadecuada. También puedo tener problemas desde el proyecto, que yo tenga un error en el diseño o que no detalle adecuadamente las estructuras. Generalmente las estructuras las diseñamos para ciertos niveles de deformación inelástica, y entonces si nosotros, o para cierto nivel de deformación, llamémosle elástica o inelástica, y si nosotros no la tenemos adecuadamente, puede ser que ese elemento no alcance ese nivel de deformación para el que yo la diseñé o lo consideré. Particularmente en estructuras de concreto, donde su capacidad de formación es muy dependiente del detallado que tenga en cuanto a estribados y acero longitudinal, es donde más notaríamos, digamos, esas pérdidas de capacidad si hubiera un problema, digamos, en errores de diseño o detallado. También yo puedo tener patologías durante el proceso constructivo por haber hecho algo, digamos, erróneo o diferente a lo que me dijo el proyectista. Ahorita vamos a mostrar las imágenes de posibles deficiencias que podríamos tener constructivas, que yo debo de tomar en cuenta. Siempre se debe respetar lo que el proyectista dijo, porque el proyectista tomó consideraciones para este diseño, y si yo se las modifico en mi proceso constructivo, entonces voy a tener un problema, digamos, de comportamiento de mi estructura. Y finalmente, durante la vida útil de la estructura, que puede ser porque a lo mejor mi estructura la diseñaron para que tuviera un uso de escuela, y yo se lo modifico y quiero hacerle un uso de almacén, por ejemplo. Si bien el de escuela, cuando se diseña, tiene muchos, digamos, como muchas restricciones desde el punto de vista del diseño, porque es una estructura vital, entonces, y a lo mejor el almacén ya no tiene todas esas restricciones, pero el hecho de poner más cargas en mi estructura puede ser que mi estructura no esté diseñada para eso, y si no la reviso adecuadamente, pues podría tener problemas, digamos, con mi estructura. También, ¿qué otra cosa me puede producir, digamos, durante la vida útil de las estructuras? Que yo tenga, que haga modificaciones en mi sistema estructural y no se revise estructuralmente, que esas modificaciones siga manteniendo que mi sistema estructural sea seguro. Y la principal que regularmente tenemos es la falta de mantenimiento.
¿Ok? En general, nuestras estructuras a nivel global, digamos, quizás a nivel país, nosotros tenemos un problema en el mantenimiento. Nosotros debemos de considerar nuestras estructuras desde que las concebimos, como que es un sistema estructural desde que lo concibo hasta que lo demuela. Eso debería ser considerar que ese es el costo de mi estructura. Yo concibo una estructura, decido diseñarla, la calculo, la diseño, la construimos, y tengo también que considerar como parte de sus costos la vida útil de esa estructura. Si la diseñé para 50 años, pues en 50 años, ¿qué mantenimiento le voy a dar? ¿Cada cuánto le voy a dar mantenimiento? Y todo eso son los costos que tengo que tener en mi estructura. El mantenimiento no es un gasto innecesario. Si yo no le doy mantenimiento a mi estructura, se va a deteriorar, y si se deteriora, va a perder capacidad, y cuando pierda capacidad, pues se va a comportar de forma inadecuada. Entonces, lo que yo no le dé mantenimiento ahorita, generalmente hay dos tipos de mantenimiento, el preventivo y el correctivo. ¿Qué nos conviene dar como mantenimiento? Mantenimiento preventivo. Eso que indica que tenemos que tener planes de mantenimiento nosotros anuales, o siempre tener, digamos, semestrales, de tal manera en que se le esté dando constantemente mantenimiento a la estructura, porque si no se lo doy, digamos, ahorita, la falta de mantenimiento va a hacer que mi estructura empiece a tener cierto deterioro. Ese deterioro va a hacer que mi estructura tenga cierto daño. Y cuando le quiera dar en 4 o 5 años el mantenimiento, todo lo que en teoría yo me ahorré esos 4 o 5 años de no darle mantenimiento, se lo voy a tener que dar seguramente en esos 5 años, y a lo mejor incrementado, porque va a ser, la intervención que tenga que hacer va a ser más rigurosa, o va a requerir más intervención. Entonces es importante que nosotros visualicemos que el mantenimiento no es un gasto innecesario. Se requiere dar mantenimiento a las estructuras. A todos se le requiere dar este mantenimiento para que sigan manteniendo, digamos, su comportamiento normal. Y además también otra posible fuente de patologías, pues serían las propias acciones que actúan sobre la estructura. Si cuando se diseñó mi estructura, la diseñamos para un tipo de sismo, para un tipo de viento, para un tipo de, digamos, de acción que por alguna razón se incrementa cuando se hacen estudios, o es más de la que yo supuse, entonces es seguro que eso va a tener, digamos, como problemas en mi estructura. Entonces, sin olvidar lo que hemos comentado ahorita, hemos dicho que las patologías generalmente siempre se van a manifestar, y se van a manifestar a través de algún mecanismo, como agrietamientos, como desplomes, como fisuras, que yo pudiera tener en mi estructura. ¿Ok? Bueno, entonces, recapitulando en el origen de las patologías, pues dijimos que un origen de posibles patologías es desde que yo conciba mi estructura, y si la concibo de forma inadecuada, puedo tener problemas, digamos, con mi estructura. Y para eso, por ejemplo, la normativa maneja mucho condiciones que le llamamos de irregularidad, o condiciones de regularidad, como lo maneja la norma. Lo ideal sería para que una estructura se comporte adecuadamente, distribuya sus esfuerzos de forma adecuada, participen casi todos los elementos estructurales, digamos, de forma proporcional a su rigidez y su resistencia. Para que nosotros logremos eso, tendríamos que tener una estructura lo más regular posible. Entonces, siempre desde el contexto del diseño, nosotros tenemos que buscar que nuestras estructuras sean lo más regular posible. Puede ser que mi arquitectura no sea regular, pero yo debo de buscar la forma en que mi estructura sea lo más regular posible. Y tengo que buscar ahí formas de cómo hacer que esa estructura sea regular. En la medida en que yo le meto a mi estructura o acepto irregularidades, voy a tener incertidumbre en cómo se va a comportar la estructura. Y esas incertidumbres, pues me van a producir comportamientos quizás inadecuados, y esos comportamientos inadecuados me pueden producir daños importantes en mi estructura. Entonces, dentro de esas condiciones de irregularidad que se manejan en las normas, o de irregularidad que se manejan en las normas, podemos identificar 3 grandes, digamos, como fuentes de irregularidad en las estructuras. Irregularidades en planta, irregularidades en elevación, y otro tipo de irregularidades. ¿Ok? Esto no lo vamos a ver tan a detalle, simplemente nada más era como comentárselos para que ustedes lo tengan presente. Aquí les comento, por ejemplo, dentro de la normatividad que hay y que se utiliza mucho en el país para poder diseñar, generalmente nos referenciamos al Reglamento de Construcción del Distrito Federal, en el cual en la norma técnica complementaria para el diseño por sismo tiene un capítulo 5, en el que maneja cómo vamos a revisar si una estructura es regular o es irregular. Y bueno, lo que hace el reglamento actualmente es que en medida que como parámetros de diseño que te maneja el reglamento, es que tú tienes unas distorsiones permisibles cuando haces tu diseño. Y si tienes estructuras muy irregulares, te va a ir castigando esas distorsiones permisibles, de tal manera en que te va a decir que tu distorsión permisible va a ser menor. Vamos a suponer ahorita, así nada más como ejemplo, que si mi estructura fuera regular, se permite que se desplace 10 centímetros mi estructura, porque eso me da la distorsión límite de diseño. Pero si tengo una estructura irregular, entonces voy a penalizar para que mi distorsión sea menor, y a lo mejor ya solo me va a permitir la estructura que se desplace 2 centímetros. ¿Por qué? Lo que estamos buscando es que, como no tenemos control de cómo se va a, digamos, a
a dónde se van a concentrar esfuerzos y demás, pues le bajamos, digamos, a la capacidad de formación del elemento para que no tenga problemas, digamos, y sea capaz de resistir esas concentraciones de esfuerzos que pueden existir en mi estructura. Entonces les comentaba aquí en la normatividad, el reglamento de la Ciudad de México lo maneja así. Otra normatividad que se utiliza mucho en países es el Manual de Obras Civiles de la Comisión Federal de Electricidad. En ese caso lo maneja como condiciones de regularidad, pero los dos enfoques lo que nos están queriendo decir es qué estructuras no son deseables que nosotros consideremos, digamos, de origen, que tengamos que solucionarlas para que no tengan problemas, digamos, como esto. Y, por ejemplo, un ejemplo de irregularidad, que dijimos en planta podría ser que estructuras que tengan mucha torsión. ¿Y qué significa la torsión? Pues aquí, así como está mi figura, si mi estructura no tuviera torsión, la losa se desplazaría, esta es una figura tomada del reglamento, se desplazaría, digamos, pues hacia arriba o hacia abajo lateral. Pero hay torsión cuando tiene estos desplazamientos donde tiende a girar, digamos, el elemento, ¿ok? Estos son estructuras con irregularidad por torsión o con fuerte irregularidad por torsión, digamos. Aquí, si ustedes lo comparan con la figura 1 y 2, que es lo que hace la norma, comparan estos desplazamientos que puede tener esa estructura y con base en eso determinan si es fuerte o no es fuerte de irregularidad por torsión. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería el ejemplo más claro que podríamos tener una edificación de estas irregularidades por torsión? Por los famosos edificios de esquina. ¿Por qué? Porque en los edificios de esquina es normal que yo en estas caras, no sé si ustedes vean mi mouse, pero en estas caras, las que dan a la calle, pues yo tenga muchas ventanas, porque quiero, digamos, que luzca, digamos, hacia la calle. Por ejemplo, aquí en esta parte, lo que da hacia la calle, yo tengo muchas puertas porque quiero que haya negocios. Pero en la parte donde están mis vecinos, pues yo no necesito que haya ventanas ni que haya puertas, porque pues es con mi vecino, no voy a ver nada. Y regularmente se construyen en esa parte muros y cierran, digamos, la estructura y en esta parte se queda, digamos, como ventanas. ¿Eso qué hace automáticamente? Que yo tengo una distribución de rigideces irregular en mi estructura y que entonces los elementos que estén aquí en la parte de la esquina, digamos, sean más demandados. Aquí hay otro ejemplo de estructuras que tienen irregularidades, digamos, por efectos de esquina, y es donde nosotros hemos visto, aquí en los sismos que ocurren en la Ciudad de México, que generalmente las estructuras que presentan muchos daños cuando ocurren sismos severos son estructuras, por ejemplo, que están en esquinas. ¿Y a qué se debe? A justamente esta irregularidad que estamos comentando. ¿Eso se puede solucionar? Claro que se puede solucionar. El estructurista, desde que esté diseñando, debería de proponer, digamos, algún tipo de, para compensar la rigidez, algún tipo de elementos en la fachada que pudieran compensar la rigidez, o de plano construir muros que en las partes donde coincido con mis vecinos, que no estuvieran ligados a mi estructura. ¿Ok? Entonces, desde que lo estoy concibiendo la estructura, yo podría intentar corregir para que no tenga mi estructura problemas de irregularidad. Cuando mi estructura está construida, que puede ser el caso de muchas estructuras que ya tengamos nosotros en nuestras diferentes instalaciones, tendríamos que verificar, digamos, qué tan vulnerable es mi estructura, dado esta condición que podría tener. ¿Ok? Bueno, otra posible irregularidad serían estas, que tengamos formas geométricas irregulares en planta, como por ejemplo esta forma en L, forma en T, forma en C, forma en T invertida, cruciforme, e incluso formas en H, que es muy común utilizada para departamento. ¿Eso qué me produce? Pues que se concentren esfuerzos en algunas zonas por la distribución no uniforme de rigideces. ¿Y cómo lo puedo solucionar desde origen? Pues yo podría separar en cuerpos estas estructuras. Por ejemplo, aquí en esta primera estructura lo puedo separar en dos rectángulos, hacer una junta constructiva entre las dos edificaciones y con eso hago que mi estructura se comporte de forma regular. ¿Ok? Entonces son de las cosas que nosotros tendríamos que evitar cuando estemos concibiendo nuestra estructura. Nosotros, por ejemplo, aquí en la universidad tenemos edificaciones en forma irregular y bueno, pues esas edificaciones son vulnerables. Otra posible irregularidad que tendríamos en nuestra estructura sería, por ejemplo, que nuestro diafragma, que nuestra losa fuera muy flexible y entonces no fuera capaz de transmitir de forma uniforme los esfuerzos. Voy a avanzar más rápido en esta parte porque no quiero detallar, digamos, mucho en esta partecita. ¿Ok? Otra irregularidad que puedo tener en mis estructuras es que mis diafragmas tengan huecos. Mis diafragmas serían mis losas. Mis losas, al final de cuentas, en un sistema estructural tipo en un puente o en un sistema estructural tipo una edificación, las losas, por la rigidez que tienen, son las que, digamos, además de que son las más pesadas, tienen la mayor masa, y en el caso de un sismo, son las que se moverían, pero si son suficientemente rígidas, que no se deformen en su plano, eso me permitirá a mí que esa losa distribuya la fuerza uniformemente entre todas mis columnas, o entre todos mis elementos resistentes, de tal manera en que esos elementos no tengan, digamos, exceso de demanda, sino porque está distribuida la carga a través de su propia rigidez del elemento, y así fue diseñado. Si mi elemento al final de cuentas no es suficientemente, no genera ese diafragma que yo estoy considerando ahorita, yo tendría un problema porque va a distribuir los esfuerzos de forma no uniforme. ¿Ok?
Entonces, esas serían las posibles irregularidades que podríamos tener en planta. ¿Cómo puedo evitarlas? Pues evitar tener tantos vanos, como dijimos, separar las estructuras y pues tratar de centrar mis elementos estructurales de tal manera en que yo reduzca la efectos de torsión. ¿Ok? Otras irregularidades que yo tengo son irregularidades en elevación. Y, por ejemplo, una de las irregularidades en elevación son estos cambios bruscos en la elevación. Pues aquí es evidente que aquí se va a concentrar esfuerzos por este cambio que hice en mi estructura. Vengo con una estructuración normal y de repente en esta zona hago un cambio en estos entrepisos, pues ahí va a haber una concentración de esfuerzos que seguramente me va a producir que haya ciertos daños si no lo analizo adecuadamente. E igual otro ejemplo podría ser este que se ve aquí, donde mi piso en la planta baja tiene, digamos, como ciertas características y después los pisos superiores tienen otras características diferentes. Entonces, si yo voy jugando con la rigidez, digamos, en mis niveles superiores, voy a tener, digamos, problemas en la distribución de esfuerzos. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, otra irregularidad en elevación, pues dejaron arquitectónicamente quizás un hueco ahí para que se vea diferente el edificio. Eso me rompe continuidad, hace que el entrepiso de abajo sea más rígido que el entrepiso de arriba y que la distribución de esfuerzos no sea del todo uniforme. Estas irregularidades en elevación, por ejemplo, con estas figuras así medio raras que les muestro aquí, nada más es para esquematizarlo, son, digamos, como estructuras que nacerían, digamos, con ciertas deficiencias. Y ejemplos que tenemos de irregularidades en altura, pues son aquí unos ejemplos de algunas estructuras. Es importante comentarles aquí, en este caso son estructuras, por ejemplo, en Holanda. En Holanda, el peligro sísmico es menor, por lo tanto, ellos se pueden hacer este tipo de estructuras. Y desafortunadamente a veces importamos nosotros estos temas estructurales, nosotros directamente una zona sísmica y es donde empezamos a tener problemas. Entonces, la arquitectura es bonita, a lo mejor la arquitectura es aplicable para allá, pero no tendremos que aplicarla directamente, digamos, a una zona sísmica. Nosotros como país, México es un país altamente sísmico y entonces tenemos que tener cuidado, digamos, en estas posibles irregularidades en elevación que podría tener mi estructura. ¿Por qué? Porque va a tener comportamientos no del todo adecuados. Y bueno, aquí en Ciudad de México también ya tenemos algunos ejemplos de estructuras que no son regulares en elevación y en teoría cuando se calculen se tienen que calcular adecuadamente para que no tengan ningún problema. ¿Ok? Bueno, irregularidades en elevación también son como rigideces bruscas en la rigidez lateral. Ok, aquí nada más estas imágenes se pueden ver, son tomadas del reglamento. Aquí se vienen que tenemos columnas robustas y hay un entrepiso en que las columnas las puse muy delgaditas. Aquí hay una rigidez considerable, un cambio de rigidez entre el entrepiso y seguramente eso me va a producir concentración de esfuerzos. ¿Ok? Aquí en la otra imagen se nota exactamente lo mismo. Tengo unas columnas y en estas columnas, digamos, la sección es menor y eso me va a producir una concentración de esfuerzos. ¿Ok? Aquí puedo ver que traigo, por ejemplo, esto es muy común y es el efecto que se conoce como piso blando. Y damos unos ejemplos donde a lo mejor en la planta baja la dedico para estacionamiento y solo coloco columnas y en los siguientes niveles ya lo voy a utilizar para vivienda, por ejemplo, o para oficinas y entonces coloco unos muros que ligo a la estructura. Eso hace que mi sistema estructural del segundo piso tenga una rigidez mucho más grande que el primer piso. Y esto hace, así como está distribuido esta figura, ahorita lo vamos a ver, que cuando se quiera, digamos, cuando se quiera mi estructura trabajar, toda la carga sísmica la va a tratar de disipar solamente en la planta baja. Ese fenómeno se le conoce como planta baja débil. Ahorita lo vemos, ¿ok? Aquí está el fenómeno de planta baja débil, lo que les decía ahorita, tengo mucha rigidez en los pisos subsecuentes, pero poca rigidez en la planta baja, ¿ok? Desafortunadamente, en la Ciudad de México y en muchas ciudades del país, se tiene muchas edificaciones de este tipo. Estas edificaciones son muy vulnerables. Tiro por viaje, como se dice coloquialmente, cada que hay un sismo, son las edificaciones que generalmente tienen más problemas. ¿Por qué? Por esos cambios de rigidez que estamos comentando ahorita. Aquí estamos viendo donde solamente en la planta baja tiene que resistir todas las fuerzas sísmicas las columnas, y generalmente los que se llevan la fuerza son las columnas de la planta baja. Bajo este contexto podemos ver esta imagen. Esta imagen fue en el sismo aquí en la Ciudad de México del 2017, donde tenía justamente un piso blando de ese tipo de estacionamiento, y vean cómo se comportó el piso, digamos, de la parte baja, pues quedó completamente destruido, y si bien tuvo daño en los niveles superiores, no fue tan grave como el daño que tuvo la planta baja. ¿Qué se debe a eso? Que se concentraron los esfuerzos, digamos, en la planta baja. ¿Ok? Ejemplos de estructuras que tienen irregularidades en elevación y que tienen problemas de planta baja serían estas. Aquí se puede ver claramente que estos muros le pusieron mucha rigidez al sistema y aquí abajo no lo tiene, entonces hay un cambio brusco que me va a producir, digamos, problemas en mi estructura. Aquí se puede ver también, este es del sismo del 2017, donde se puede ver cómo la columna de la planta baja, la unión entre la viga y la columna, pueden ver ustedes cómo se está separando, y eso se debe a que se formó ahí, digamos, una articulación porque está demandando, digamos, demasiada, elemento mecánico, demasiada acción, digamos, sobre mi columna. Entonces, otro ejemplo, digamos, ahora un sismo en Ecuador.
donde teníamos una planta baja débil y pues al final de cuentas cuando pasó el sismo pues quedó de esta manera. ¿Ok? Y aquí también ejemplo del sismo del 2017, teníamos una planta baja débil y entonces cuando pasó el sismo hubo mucho daño y entonces aquí está apuntalado, no se colapsó, pero está apuntalado porque quedó, las columnas tienen daño importante en el sistema, del sistema estructural. Si ahorita ustedes seguramente han visto las noticias con el sismo que ocurrió en Venezuela, muchas de las edificaciones que desafortunadamente se colapsaron tienen que ver con este fenómeno. Eran edificaciones tipo vivienda y en la planta baja tenían estacionamientos. Entonces, ahí, digamos, es parte del problema, digamos, no es un sistema estructural deseable. Se puede corregir, ¿cómo? Agregando cierta rigidez en los elementos de la planta baja, como muros de cortante, contraventeos, algún tipo de elemento que me permita que la planta baja también tenga una rigidez similar a la de los niveles superiores. ¿Ok? Otro tipo de irregularidades que podríamos tener, pues aunque en las columnas no estén restringidas en todos los pisos, es muy común que tengamos esta forma de edificaciones aquí en la Ciudad de México, pueden hacerse pasear, digamos, ¿cómo se llama? En la Avenida Insurgentes y van a ver muchas edificaciones de este tipo en el periférico. Ahí, en este caso, pues hay zonas donde hay concentraciones de esfuerzos y tenemos que tener, digamos, como cuidado, digamos, porque hay que revisarlo adecuadamente. Aquí, digamos que, bueno, hay que revisarlo adecuadamente. Ahorita comento esto nada más. Y finalmente, otro tipo de irregularidades podrían ser esto de que no le doy continuidad a mis elementos estructurales. Yo traigo digamos, muros aquí, ya sea de concreto o mampostería, y los modifico. Muchas veces en arquitectura se juega eso de estar moviendo las ventanas, que arquitectónicamente pues se ve, digamos, diferente, pero eso me genera a mí un problema de concentración de esfuerzos en mis estructuras. Y ahí pues tiene que haber una negociación entre el arquitecto y el estructurista para llegar, digamos, al mejor diseño posible. ¿Qué les quiero decir con esto que acabo de comentar ahorita? Que no quiere decir que no se pueda diseñar, se pueden diseñar, si la exigencia arquitectónica es esa, seguramente se van a poder diseñar, pero lo que tengo que tener es mucho cuidado porque eso me va a demandar a mí mi estructura, ciertos elementos digamos, sean los más demandados y los tengo que cuidar en el proceso de diseño. ¿Ok? Bueno, esto sería como lo inherente a cuando yo estoy desarrollando mi estructura y la estoy concibiendo a mi estructura de forma inicial. Ahí es cuando yo tendría que decir, no voy a dejar que mi estructura nazca, por decirlo así, enferma. No voy a permitir que mi estructura nazca enferma. ¿Cómo? Evitando estas cosas que comentamos ahorita. Ahorita ustedes en la infraestructura que ya tienen construida pueden identificar claramente si hay alguna estructura que pudiera tener, digamos, algún tipo de irregularidad en planta. Por ejemplo, una irregularidad en planta que se maneja mucho es estructuras también que son muy largas. Hay una relación que maneja la norma que no te deja, digamos, que tengas o que no es que no te deje, sino que lo tienes que analizar o revisar de manera diferente cuando tienes, por ejemplo, una estructura que sea como un rectángulo, pero que sea, vamos a poner, de 10 metros por 100 metros. Esa relación hace que por ser muy larga la estructura, cuando se deforme la estructura, algunas columnas tienen mayor desplazamiento que otras y entonces tienen mayores demandas que otras y entonces pueden tener problemas. ¿Cómo solucionamos eso? Pues lo partimos en módulos y metemos juntas constructivas. Y voy a tener el mismo rectángulo, pero hago que mi estructura se comporte de forma regular. ¿Ok? Esto es lo inherente a lo que yo podría, digamos, lo que ahorita acabamos de comentar, es lo que yo podría controlar en mi diseño. Sin embargo, para cuestiones sísmicas, hay cosas que yo no puedo controlar del todo. Por ejemplo, como que mi estructura tuviera golpeteos con estructuras vecinas. ¿Esto a qué se debe? Pues a que no dejamos la separación adecuada entre las dos estructuras. Cuando se diseña, yo tengo que calcular el desplazamiento de la estructura 1 y el desplazamiento de la estructura 2 y considerar que en algún momento los dos desplazamientos se van a tratar de encontrar y entonces sumo esos dos desplazamientos más cierta distancia que me dice la norma y entonces esa es la distancia que tendría que dejar en edificaciones. Aunque yo conciba bien mi estructura, aunque yo haga todo lo que vimos hace ratito bien, si alguien viene y me construye una estructura al lado justo de mi estructura, entonces yo ahí tendré un problema porque si mis estructuras se mueven de forma diferente, pueden tener ese fenómeno de golpeteo que se le llama y produce, digamos, daños en las estructuras. Aquí se ven unas imágenes en las cuales ese fenómeno de golpeteo fue generando, digamos, como daños en las estructuras, en este caso en particular. Ahorita les voy a mostrar otras imágenes, pero eso sería, digamos, como parte de lo que ya no es inherente ahorita a mi diseño original de la estructura, pero sí es inherente, digamos, a que pues alguien cometió, digamos, como un error. ¿Por qué? Porque en teoría la estructura nueva es la que tiene que respetar esas nuevas distancias. Entonces, si yo ya había construido esta estructura, vamos a suponer la de la izquierda, y este constructor va a ser la nueva estructura, él tiene que dejar toda la distancia que se requiere del desplazamiento de esta más el desplazamiento suyo, más una distancia para que las estructuras no choquen. ¿Cuál es el problema? Pues que regularmente tenemos problemas con los límites y queremos llevar hasta el límite a mi estructura para tener más área. Y ahí es donde seguramente voy a tener problemas porque son estructuras diferentes que se van a mover diferente y me pueden generar este fenómeno de golpeteo.
¿Ok? Aquí se puede ver, digamos, cómo estructuras chocan y aquí también después del sismo del 2007, como dos estructuras, cómo se nota cómo van cerrándose, digamos, su separación entre ellos porque quedaron deformadas las estructuras. ¿Ok? Bueno, eso serían así como de origen de las patologías. Entonces nosotros ahorita, si ya mi estructura está construida así, pues tendríamos que hacerle una revisión para verificar qué le podemos hacer para mejorar su comportamiento. A lo mejor identificar cuáles van a ser los elementos más demandados y reforzarlos para que no tengan ningún problema, particularmente en las zonas altamente sísmicas. Otra de las posibles patologías que podríamos tener serían las deficiencias constructivas. Nosotros mencionábamos hace ratito que cuando una deficiencia constructiva sería que mi diseñador a lo mejor pensó cuando hizo su diseño que esta columna iba a trabajar de forma independiente. Y entonces propone que estos muros queden separados de mi columna, con una separación suficiente que le permita a mi columna desplazarse. Pero cuando vino el constructor, no tomó en cuenta esa consideración y simplemente le pegó el muro. Y dice, pues no pasa nada. Total, le estoy dando mayor rigidez a la columna y con eso la estoy ayudando, digamos. Pero eso es incorrecto, porque le genera a la columna un problema que se le conoce como efecto de columna corta. En esta zona se le generan, en la zona de la unión entre el muro y la columna se genera una concentración de esfuerzos importantes que regularmente la columna de forma independiente cuando se analizó no lo demandaba y entonces por eso se genera ahí un daño excesivo, digamos, en estas partes de los elementos. Y aquí podemos ver, digamos, algunas imágenes, unos croquis de cómo funciona, digamos, digamos, cómo le genera, digamos, cortante, digamos, ese elemento y por lo tanto genera que falle. Ahorita les voy a mostrar más imágenes de cómo este fenómeno de columna corta, cómo queda. Ahí lo están viendo, digamos, cómo afecta, digamos, a la estructura por este fenómeno. ¿Y cuál fue el problema ahí? Que el diseñador no consideró que los muros iban a estar, digamos, pegados a la estructura. Entonces es importante que se respete, como dijimos ahorita, el proyecto que haya hecho el diseñador. Si el diseñador no indicó nada, entonces ahí hay un problema digamos, del diseñador, pero en general el diseñador, si lo consideró como separado, va a indicar que se separa de la estructura. Y les digo, a veces en el proceso constructivo, pues nos da, decimos que no pasa nada, pero no es cierto, sí pasa. Lo mismo pasa con en este caso, un muro corto. También hay unos muros que se conocen como diafragmas. Esos muros diafragmas se diseñan o se conceptualizan que van a participar en la respuesta de la estructura, es decir, aportan rigidez a la estructura. Pero a veces el diseñador no considera muros diafragmas y pide que separemos los muros. Y cuando los construimos, a veces no los separamos. Eso va a modificar mi estructura. Y no necesariamente le va a hacer bien a mi estructura porque hace que mi estructura sea más rígida y puede estar susceptible a menos desplazamiento. Con un desplazamiento menor va a experimentar quizás más daño. ¿Ok? Entonces, continuando, pues ahí vemos imágenes de estructuras que tuvieran ese problema digamos, de columna corta. Continuando con el origen de las patologías, pues dijimos durante la vida útil de la edificación. Voy a mostrarles unas imágenes aquí muy rápido de una edificación que se colapsó en el sismo del 85 porque había sido diseñada para un uso de oficinas y vean las caras que le pusieron, lo ocupan como almacén. Desafortunadamente, si nosotros acudimos, por ejemplo, a muchos de los edificios que tenemos en el centro, los ocupan como bodegas y los tienen, digamos, a niveles cargados así excesivamente. Eso cambia completamente las condiciones de diseño que hicieron a mi estructura. Además de que le va a producir en condiciones normales desplazamientos excesivos, le va a producir a mi estructura que tenga mucha masa y cuando venga el sismo, pues no va a ser capaz, digamos, el sistema estructural de resistirlo. ¿Ok? Esto es debido a un cambio de uso que se le hizo o a un uso excesivo de cargas, digamos, en mi estructura. ¿Ok? Otra posible puede ser modificaciones. Aquí en este ejemplo nada más se muestra, imagínense que este muro fuera de carga y simplemente yo lo quito porque quiero hacer algo arquitectónico ahí de decir vamos a poner abrir una puerta. Si no se revisa y lo que platicamos hace ratito, venía un flujo de bajada de cargas de los niveles superiores y aquí seguía bajando la carga, pues voy a tener el problema ahora de que ahí hay una discontinuidad y esa discontinuidad va a producir problemas. ¿Ok? Entonces es importante que si se hacen estas modificaciones, la revise un experto para verificar que la estructura siga siendo tenga estabilidad. Y quizás la patología estructural más común que tenemos es por la falta de mantenimiento. La falta de mantenimiento al final nos va generando problemas, digamos, tanto en la rigidez como en la resistencia de los elementos estructurales. Entonces, lo que les comentaba hace ratito, el mantenimiento no es un costo, no lo debemos de ver como un gasto, lo debemos de ver como un costo parte de la estructura. Es un costo, sí, pero se necesita para que mi estructura esté, digamos, en óptimas condiciones. ¿Ok? Entonces es importante que estemos conscientes, particularmente los que tengan poder de decisión, en dedicar el dinero que se requiera para los mantenimientos. ¿Ok?
Bueno, otras patologías que pueden suceder aquí es que, por ejemplo, como en la Ciudad de México, que cada vez se va cambiando las propiedades del suelo y vamos teniendo asentamientos diferenciales que pueden afectar mis estructuras debido a la extracción que tenemos en el agua. También otra cuestión que podría ocurrir es que construyan una edificación al lado de mi edificación ya existente y que no se tomen las previsiones adecuadas y eso genere, digamos, que haya asentamientos diferenciales en mi estructura. ¿Ok? Bueno, hasta aquí sería como la parte teórica, digamos, de lo que íbamos a comentar para ver las fuentes de las patologías, desde el origen del proyecto, desde la construcción y durante la vida útil de la edificación. Entonces, bueno, son de las cuestiones que nosotros tenemos que ir verificando en las estructuras para darnos cuenta de si esto funciona o no funciona. Aquí les quiero comentar que nosotros como universidad, todo esto que ahorita les estoy comentando, estamos monitoreando los edificios de toda la infraestructura educativa de la universidad e incluso dependencias gubernamentales como la Secretaría de Economía, la Secretaría de Gobernación, nos han pedido que les ayudemos a hacer como digamos, verificar si sus estructuras tienen algún tipo de patología, hacer unos visitas, digamos, inspecciones visuales y en casos extremos cuando se demuestra o se observa en una inspección visual que la estructura es vulnerable, pues hacer dictámenes estructurales de la estructura e incluso propuestas de reforzamiento cuando sea necesario. ¿Ok? Bueno, ahora voy a pasarle una serie de imágenes que van ustedes a visualizar y que van a poder ustedes ver con la intención de que vayamos comentando y vayan viendo ustedes diferentes identificaciones de daños. Por ejemplo, aquí hay una patología por deterioro, que sería un fenómeno de carbonatación y corrosión. El concreto reforzado está compuesto por acero de refuerzo, que es el que ven ustedes aquí, el que está corroído, y por concreto. Parte de lo que se crea o se concibe cuando se está diseñando es que el concreto resiste esfuerzos de compresión y el acero resiste esfuerzos de tensión. Y que el acero tiene cierto recubrimiento para que no se degrade. Y ese recubrimiento lo protege, digamos, y lo mantiene como neutralizado, por así decirlo. Como lo dicen, está en un estado pasivo. Y el efecto de carbonatación es cuando el dióxido de carbono que está en el medio ambiente ingresa en los poros de mi concreto y le va cambiando y reacciona con el cemento con el que construí mi concreto. Va reaccionando químicamente con el cemento con el que construí el concreto y le va cambiando el pH. El pH más o menos que tiene el concreto cuando recién se construye un concreto sano, es mayor a 12, digamos, como pH. Y conforme se va deteriorando y va generando el fenómeno de carbonatación, va bajando ese pH y llega a tener hasta valores de pH de 9 o menores. Y cuando ya tienes valores menores de pH de 9, ya es como si no hubiera, digamos, ese concreto protegiendo al acero de refuerzo. Ya entra directamente el dióxido de carbono, ya entra el oxígeno, ya entra la humedad, digamos, a mi acero de refuerzo y me produce estos fenómenos que estamos viendo ahorita de carbonatación. Bueno, la carbonatación, una vez que ya se carbonató el concreto, pues empieza el fenómeno de corrosión en mi acero de refuerzo. ¿Y qué va a producir este fenómeno ya en conjunto, carbonatación y corrosión? Pues lo que estamos viendo ahorita, algo que se conoce como desconchamiento, se va desprendiendo el concreto que recubría al acero y cada vez mi sección transversal del acero va perdiendo, digamos, sección, se va generando una como especie de escamas y se va cayendo, digamos, acero de refuerzo. Y si yo cuando hice mi diseño tenía una varilla, vamos a suponer, de media pulgada, pues cuando lo revise quizás ya la sección transversal no corresponda a media pulgada, a lo mejor corresponde a un área de 3 octavos. Estoy inventando ahorita un valor. Entonces, ¿eso qué va a hacer? Pues que para lo que diseñé mi estructura ya no se va a comportar adecuadamente porque ya no tiene ese acero de refuerzo que yo le había propuesto, digamos. Entonces, es importante, digamos, detectar, digamos, este fenómeno de carbonatación y de corrosión y es importante, pues, digamos, como atenderlo. Si yo recubro mi elemento estructural con algún tipo de pintura, retraso el efecto de carbonatación porque evito, digamos, que tenga problemas. Particularmente en Ciudad de México, estos fenómenos de carbonatación por los niveles de contaminación que tenemos, bueno, más que Ciudad de México sería en el Valle de México, es muy común que mis edificios estén en un proceso de carbonatación, los marcos que están, las estructuras que están en la fachada. Entonces tengo que tomarlo en cuenta porque eso me va a llevar al final de cuentas a un fenómeno de corrosión y si no se atiende, pues vamos a tener que hacer cuestiones importantes. ¿Hay formas de reparar la corrosión? Hay formas de repararlo, pero tengo que quitar todo el concreto que está, digamos, como contaminado, limpiar mi acero de refuerzo, sustituir acero de refuerzo si ya fue muy dañado, volver a colar, volver a aplanar y volver a dar como digamos, un tipo de protección con algún tipo de recubrimiento.
Entonces, como les decía, si mi corrosión es incipiente, seguramente yo lo puedo controlar más fácilmente y el mantenimiento que le voy a dar es menor. Si mi corrosión no es incipiente, ya está como en estas imágenes que se ven, ya está muy avanzado, seguramente me va a costar más hacerle el proceso, digamos, de mantenimiento. ¿Ok? Particularmente en las instalaciones quizá que tengan ustedes, porque ustedes tienen instalaciones muy cercanas a la playa, donde hay un ambiente salino, un ambiente que tiene cloruros, es donde más, digamos, podrían tener afectaciones de este tipo. El cloruro, digamos, acelera el proceso de corrosión en el acero de refuerzo. ¿Ok? Aquí vemos también otros ejemplos de corrosión y aquí en este caso ya se ve el desconchamiento que tiene el elemento y bueno, aquí en este caso ya estaban preparando para darle este mantenimiento a este elemento. ¿Ok? Otros efectos de corrosión y también otro importante, ¿cómo cuando se diseña una estructura, cómo yo cuido para que no, digamos, retardar este efecto de corrosión? Pues yo lo voy a cuidar con mi resistencia de mi concreto, con el F'C del concreto. Lo voy a cuidar con la cantidad de cemento que le agrega a mi mezcla. Y lo voy a cuidar con el recubrimiento adecuado que yo le ponga a mi elemento estructural. Entonces aquí volvemos a caer en la parte que nos hace ratito. Cuando se está construyendo, si no respeto los recubrimientos que me indicó el diseñador, voy a propiciar que mi estructura sea más vulnerable porque le va a aparecer la corrosión más pronto de lo que se estaba estimado para la vida útil de la estructura. ¿Ok? Aquí vemos otros ejemplos de corrosión y carbonatación. Y bueno, aquí estamos, viendo ejemplos de este fenómeno. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, estamos viendo ya un fenómeno de desconchamiento, ya se está cayendo el concreto y ese fenómeno hace que mi acero quede más expuesto y entonces se va haciendo como un ciclo, digamos, de deterioro, llamémoslo así como acelerado. ¿Ok? Estructuras que estén en contacto con el agua son principalmente vulnerables y tengo que tener, digamos, como las previsiones adecuadas. Por ejemplo, los muelles, por ejemplo, las instalaciones que estén, digamos, cercanas a la costa son estructuras que debo de cuidar adecuadamente. Otro ejemplo por deterioro, aquí ven ustedes elementos estructurales de acero que no se les ha dado mantenimiento y la misma sección transversal del acero ya está generando esas escamas que les comentaba hace ratito y ya está perdiendo sección transversal este elemento. En este caso, por ejemplo, que es mi columna, está perdiendo sección transversal en una zona que es crítica para mi columna y entonces cuando sea demandada, digamos, mi estructura, pues seguramente tendrá problemas si no le restituyo eso que ya perdió, digamos, mi estructura. ¿Ok? Fenómenos de corrosión, en este caso mis elementos estructurales, por falta de mantenimiento. Y otro problema también que hay común en las estructuras particulares las de concreto y mampostería son el fenómeno de salitre y de humedad. Entonces, por las condiciones del suelo que tenga, puede haber cloruros en el suelo que tienden a subir, digamos, en mi elemento estructural y que generan el deterioro de las piezas, el deterioro del concreto y que van produciendo, digamos, que se vaya generando fenómenos dañinos para mi estructura. ¿Cómo lo puedo evitar estos fenómenos? Pues desde que construyo mi cimentación tengo que impermeabilizarla, por eso se pone en los planos que hay que impermeabilizarla con algún tipo de impermeabilizante, pero también una vez que yo vea que está apareciendo el fenómeno, hay formas de combatirlo, pero digamos, entre más lo atienda cuando es incipiente, es más fácil que yo lo controle a que si lo dejo que avance. ¿Ok? Y bueno, de forma general, digamos, esos serían algunos ejemplos de deterioros o de daños estructurales que tendríamos en estructuras por deterioros. Aquí, ¿cómo lo soluciono? Con mantenimiento, no hay otra más que mantenimiento. Y aquí sería identificar algún tipo de daños estructurales debidos esencialmente a un efecto sísmico. Por ejemplo, las estructuras de concreto son muy vulnerables a los sismos porque son estructuras que pesan, que tienen una masa considerable y que cuando vienen los sismos, pues las fuerzas inerciales que conocemos, pues son importantes y por lo tanto son muy dañadas, digamos, las estructuras de concreto, principalmente por el efecto del sismo. El viento generalmente no les produce mucho problema porque el viento lo que trata generalmente es de arrancar la estructura, pero al ser una estructura muy pesada, pues no es su condición más desfavorable. Habría que revisarla, habría que ver, por ejemplo, a las personas ahí en Acapulco que cuando tocó el huracán Otis hubo elementos de concreto que fueron demandados de forma importante y también se tiene que tomar en cuenta, pero no es la generalidad, digamos. Generalmente son más afectadas por el sismo, en este caso las estructuras. Entonces aquí podemos ver una falla en la que está fallando mi elemento por flexión. Aquí se ve la parte baja de mi elemento que tiene está fallando, digamos, la columna. Se están inclinando las columnas a falla por flexión debido a un efecto de fuerzas sísmicas. ¿Ok? Otro tipo de falla que pueden tener los elementos. En general, los elementos actúan 6 tipos de elementos mecánicos que llamamos. Nosotros consideramos que si sobre mi elemento, supongamos que este es mi elemento,
No sé si ahí se ve en mi pantalla, ahí se ve en pantalla. Esta es mi columna, yo le aplico una carga sobre su eje, eso es lo que llamamos fuerza axial. Si le aplico una carga lateral en estos dos sentidos, yo le llamo cortantes. Si a este elemento yo le aplico, digamos, así como está, fuerzas, digamos, encontradas así, le produzco flexión a mi elemento. ¿Ok? Y también le puedo producir flexión en dos direcciones y además si lo hago rotar en su elemento, le estoy produciendo a mi elemento torsión. Esas son las posibles acciones que pueden actuar en los elementos y son las que van a producir, digamos, como las fallas en los elementos. En este caso en particular se los comento porque aquí estamos diciendo que esta columna tiene un problema, falló por una demanda excesiva de fuerza cortante. ¿Qué es lo que faltó? Seguramente faltó estribos en esta zona, no se colocaron de forma adecuada o en su defecto fue diseñada con un reglamento que no cuidaba todavía esa parte. ¿Qué es lo que hizo que mi falta de estribos? Pues hace que mi acero de refuerzo se pandee cuando está trabajando en una zona en compresión. Las columnas regularmente trabajan una parte a tensión y una parte a compresión, hacen este efecto las columnas internamente. Entonces, donde está en compresión, lo resiste el concreto y no tiene mucho problema. Pero donde está el acero de refuerzo que trabaja a compresión, ese elemento es muy vulnerable al pandeo. Y si no tiene, digamos, los estribados o el tallado adecuado, pues puede tener este tipo de problemas, ¿ok? Falla, digamos, por cortante. Aquí también es importante comentarles, las fallas por cortante siempre las van a visualizar ustedes a 45 grados. Siempre que vean una falla a 45 grados, tenemos que pensar que es una falla por cortante. ¿Ok? Es el mecanismo en cómo se transmiten, digamos, las cargas y por eso son las fallas por cortante. Aquí ven imágenes ustedes de columnas que tienen fallas por cortante, que puede ser, como les dije, porque no tienen la capacidad adecuada, dado que a lo mejor el mismo elemento no fue buen diseñado o le faltó estribado. ¿Ok? Otro tipo de falla que pueden ver en las columnas son fallas por flexocompresión o por compresión pura, dependiendo, digamos, de cómo esté trabajando mi elemento. Y bueno, una falla por compresión la pueden ver de esta manera. El acero hace este efecto que le llaman, se genera como una mariposa, le dicen así como alas de mariposa, donde dada la compresión que tiene el elemento, la excesiva compresión, pues comprime el acero de refuerzo y al no tener los estribos adecuados a la separación adecuada, pues se pandea el acero de refuerzo y entonces se comprime también el concreto. Y entonces una falla que se tiene, digamos, debido a compresión. ¿Ok? Aquí falla por aplastamiento, está, digamos, fallando el concreto, digamos, por cargas excesivas, se superó la capacidad del concreto a compresión y pues falla el concreto. En general, las estructuras podemos tener dos tipos de fallas. Hay las famosas fallas, quizás los hayan oído ustedes comentar, fallas dúctiles y fallas frágiles. Para hacerlo así muy rápido, como una explicación y un símil, una falla dúctil sería como si nosotros agarráramos no sé, una regla de esos 30 centímetros que tenemos y de esos materiales que son ahora como maleables y pues lo empezamos a deformar. Si yo deformo ese elemento, le empiezo a aplicar carga y carga y carga y carga mucho tiempo, seguramente llegará al punto en que se calentará y se romperá, pero ese me va a dar como una falla, tipo dúctil, porque va a empezar a observarse una deformación en el elemento. ¿Quién es el elemento que excelentemente tiene este comportamiento dúctil? ¿Qué material, perdón? Sería el acero. El acero, tanto de refuerzo como el acero estructural, es un elemento que tiene una zona dentro de su curva de esfuerzo de formación definida y claramente que tiene una falla dúctil. Es decir, que empieza a desarrollar comportamiento inelástico, empieza a disminuirse su sección transversal, digamos, pero va todavía aguantando bastante carga. Y en el caso contra una falla frágil sería, por ejemplo, un cristal, para hacer una imagen muy sencilla. El cristal, si ustedes lo deforman mucho, digamos, se truena inmediatamente, pero ustedes no van a ver manifestación de que se está deformando, digamos, el cristal hasta que se truene, por así decirlo. Entonces, en general, nosotros siempre vamos a buscar unas estructuras, nuestros reglamentos están diseñados para que tengamos fallas dúctiles. ¿Ok? Por ejemplo, una falla por cortante con la que vimos hace ratito es una falla frágil. Es una falla que ustedes ven el elemento y después de que tiene el excesivo, digamos, esfuerzo, falla súbitamente. Y en cambio una falla frágil sería, por ejemplo, en una viga, donde mi viga tiene cierta, lo voy viendo cómo se deforma. Si está diseñada adecuadamente mi estructura, voy a ver cómo se deforma y puedo tomar, digamos, como decisiones. Ok, voy a continuar mostrándoles las imágenes para que ustedes vean. Aquí tenemos una viga en la cual está fallando, digamos, por cortante. No es cortante debido a flexión, sino es un cortante directo debido a una carga que tiene el elemento, digamos, cercano, digamos, al apoyo. Pero son fallas por cortante, 45 grados, como lo hemos dicho, y bueno, se ve, digamos, el tipo de falla que tenemos. ¿Ok? Estos serían algún tipo de fallas que tendríamos en estructuras de concreto. ¿Ok? Como hemos dicho, siempre si yo veo una estructura que tiene fallas en las columnas, es una estructura que seguramente tiene que revisarse adecuadamente porque esto me va a producir una inestabilidad global de mi estructura. Si veo a lo mejor una falla en mi viga,
pues a lo mejor yo podría decir, bueno, si esta viga se colapsa, no va a afectar toda la estructura, pero si ya la falla está en mi columna, tengo que tener cuidado y tengo que tomarlo en cuenta. Aquí identificamos un tipo de daños en elementos estructurales de mampostería. En este caso en particular quise mostrarles esta figura porque es una mampostería que no tiene confinamiento. Es algo que se acostumbra mucho a hacer en provincia, bueno, no en provincia en general, digámoslo, cuando lo hacen, no hacen el proyecto, digamos, con ingeniería, sino que es una práctica muy común donde se hacen vanos de puertas y ventanas sin este tipo de confinamiento que le damos. ¿Qué le falta a este elemento? Tendría que tener un castillo acá y una dala en la parte de abajo. ¿Para qué? Para que cuando venga el sismo, en estas esquinas donde se generan concentración de esfuerzos, mi estructura sea capaz de resistirlo. Entonces, estos son daños, digamos, fallas por portante, debido a la demanda que tuvo mi estructura, pero principalmente a que este muro no tenía confinamiento. ¿Ok? Ahí estamos viendo ejemplos también en mampostería por falta de confinamiento. Aquí se ve la ventana, se ve claramente que no tengo el castillo y pues fallan estos, digamos, estos elementos. Igual aquí en la puerta no tengo castillo y pues fallan los elementos. ¿Ok? Aquí tengo, seguramente en esta estructura, eso no nos consta, pero si fue bien diseñada, aquí tengo, digamos, debería tener los castillos. Al no tenerlos me está generando este tipo de fallas en mi elemento. ¿Ok? Aquí seguramente pasa una cadena de cerramiento por arriba. Eso hace que no continúe la grieta hacia arriba, pero no se reforzó aquí abajo y eso hace que me produzca esta concentración de esfuerzos en este elemento estructural. ¿Ok? Ahí tenemos también fallas por cortante en la mampostería. Como les decía, grietas a 45 grados pues son atribuibles a la carga lateral o también a asentamientos diferenciales, como es lo que vamos a ver, digamos. Todas estas imágenes que les he mostrado son debidas a sismo y la última imagen que les voy a mostrar, bueno, aquí también tenemos un problema debido a flexión, porque su muro trabajó a flexión, por eso ven grietas de este tipo. Flexión tiene grietas de este tipo, no están a 45 grados, sino tienen este tipo, porque el muro estuvo trabajando de esta manera. ¿Ok? Estas también son grietas a flexión, regularmente porque el muro trabajó, digamos, de esta manera, hizo este movimiento y entonces tenemos ahí detalles de trabajo a flexión. ¿Ok? Igual este elemento puede ser debido a flexión, pero también puede ser debido a asentamientos diferenciales. Entonces genera este tipo de grietas. Entonces ustedes ven grietas a 45 grados y aquí hay que tener digamos, como un cierto criterio. No hay nada normado en ningún lado donde les diga, si tu grieta tiene un ancho de grieta de tal valor, entonces es grave o no es grave. La práctica común se maneja es que si su grieta tiene 1 milímetro de espesor, se considera es menor de 1 milímetro, se le llama fisura y se considera que no es grave, digamos, todavía y que no causa problemas, digamos, para los elementos estructurales. Pero si ya es mayor 1 milímetro, ustedes tendrían problemas porque ya empieza a tener, digamos, cierto daño estructural. Particularmente las estructuras que están en la costa, dicen los reglamentos que si tienen tamaños de grieta mayores a 1.5 milímetros, ustedes seguramente van a tener problemas de corrosión en un futuro no muy lejano porque, digamos, quedó expuesta a la grieta. ¿Ok? Y estos serían algunas imágenes de daños en estructuras de mampostería. Ahora tenemos algunas imágenes de algunos daños en estructuras de acero. En este caso en particular, el enemigo principal del acero es la compresión. Hace rato platicábamos del concreto y cuando diseñamos el concreto decimos el concreto resiste la compresión y el acero de refuerzo la tensión y trabajan en conjunto y es un elemento de concreto reforzado. Cuando diseñamos elementos exclusivamente de acero, pues van a actuar también esfuerzos de compresión y de tensión y entonces lo tiene que resistir el acero. Y el principal enemigo, digamos, del acero es la compresión y es su enemigo porque le produce estos efectos que conocemos como pandeo, ya sea pandeo global o pandeo local. ¿Y qué significa el pandeo? Pues lo saca de su eje, lo pandea, digamos, y ahí pierde capacidad. Vean en este caso una columna formada por placas o un elemento IR en el cual se produjo un pandeo en el patín de esta columna. ¿Ok? Aquí también ustedes pueden ver en este ejemplo, digamos, cómo se está produciendo un pandeo, digamos, en estas placas. ¿Ok? Aquí ustedes pueden ver un elemento HCS, que es un elemento caja, es cómo se está produciendo el pandeo, digamos, en esta placa local, digamos, hay un pandeo en esa estructura. Seguramente hubo un momento en este sentido y ese momento hizo que, digamos, se pandeara mi elemento. ¿Qué le faltó a ese elemento? Más espesor o reforzar, digamos, esa zona para que no tuviera este fenómeno, digamos, de pandeo local. ¿Ok? Aquí vemos, por ejemplo, esta viga, donde el patín inferior, ustedes lo pueden ver cómo se pandea, digamos, el elemento. Y aquí seguramente disipó energía debida al sismo, y ahí pues es, digamos, de forma general y de forma conceptual siempre se dice, la energía no se crea, la energía no se crea ni se, ¿cómo? La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces la energía que trae el sismo
pues se va a transformar, digamos, en este caso en estructura, en desplazamientos de mi estructura, y esos desplazamientos se van a transformar, si rebaso las capacidades de mi elemento, pues en deformaciones y en daños como estos que estamos observando ahorita. ¿Ok? También estructuras de acero, generalmente en estructuras de acero donde más evidenció daño son en las conexiones en soldadura o en las conexiones con los tornillos. Entonces, cuando ustedes vayan a supervisar una estructura o quieran revisar una estructura, pues hay que revisar las conexiones para verificar que haya, si hay o no hay algún tipo de visión, digamos, de que tengamos algún tipo de daño en la estructura. A veces revisar estructuras de acero no es tan fácil, digamos, porque son fallas microscópicas y se tendrían que hacer con algún tipo de instrumento como radiografías o como ultrasonido, pero bueno, hay que revisarlas. ¿Ok? Y bueno, de forma general hay muchas imágenes que podría mostrarles ahorita de daño, pero no me voy a como a retener mucho, porque la idea de mostrar los daños no es como alarmarlos ni nada, sino más bien es que reflexionemos referente a que, pues si hay una patología en mi estructura, se va a manifestar a través de un daño. Hay veces que mi estructura, como decimos hace ratito, nació mal porque la concebí mal estructuralmente. Posteriormente, la construyo mal, no superviso adecuadamente que se construya, digamos, mi estructura como estaba indicada en el proyecto estructural. Y además no le voy dando mantenimiento y voy haciendo que mi estructura, digamos, vaya teniendo como ya problemas, mi estructura. A todas esas cosas que yo estoy sumando, se le conoce como un índice de vulnerabilidad que le está dando a mi estructura. La estoy haciendo como vulnerable a mi estructura. Y entonces cuando puede ser que mi estructura esté normal, ustedes la vean ahorita, dicen, pues está mal mi estructura porque nació mal, digamos, o porque no le da el mantenimiento, pero lleva 20 años y no le pasa nada. Eso es algo engañoso, ficticio. ¿Por qué? Porque la estructura no ha sido demandada para las cargas de diseño. Cuando lleguen las cargas de diseño, entonces la estructura va a tener, digamos, problemas, y entonces ahí es donde se va a demostrar, digamos, que no tenía la capacidad. Por ejemplo, en el sismo que platicamos hace ratito de Venezuela, hemos estado revisando el historial de su actividad sísmica y mencionan, si mal no recuerdo, que tuvieron un sismo de 6.3 en el año 2006, si mal no recuerdo, 2006, 2003, por ahí. Pero antes de eso, hasta en el año 1900 fue cuando tuvieron un sismo de las magnitudes que tuvieron ahorita. Y ese sismo fue hace 126 años que, digamos, volvió a ocurrir el sismo, por así decirlo, de diseño. Y entonces todas las estructuras que no estaban capacitadas, pues sí aguantaron 40, 20 años, 10 años, dependiendo de cuándo fueron construidas, pero cuando llegó el sismo sí no estaban capacitadas. Entonces eso es lo que tenemos que tener en cuenta, porque pues los sismos al final del día van a ocurrir, estamos en una zona sísmica, hay una interacción entre las placas, no podemos evitar que el sismo ocurra, y entonces más bien tenemos que prepararnos porque ya tenemos a la estructura en ese lugar, digamos, y por eso tiene ya cierta... está expuesta a cierta amenaza y es probable, digamos, que si es muy vulnerable la estructura, pueda tener, digamos, algún tipo de problema. Y la vulnerabilidad ustedes lo pueden comparar, imagínense dos sistemas estructurales como ahorita haciendo referencia otra vez a Venezuela, o quizás en el sismo que hubo hace no mucho en Acapulco, donde dos estructuras similares, o digamos en la misma ubicación más que similares, una se dañó y la otra no. ¿Por qué? Pues porque se dañó la que era vulnerable. ¿Cuál no se dañó? La que no era vulnerable. ¿Y por qué no era vulnerable? Porque a lo mejor partió bien, fue bien conceptualizada estructuralmente, a lo mejor le doy el mantenimiento adecuado, a lo mejor no he modificado su estructura y por lo tanto mi estructura no era vulnerable. Y ese tipo de detalles deberíamos de cuidar. Entonces, siempre que nosotros vayamos a ver daños, que vayamos a inspeccionar la estructura, pues tenemos que ver dónde está ubicada. Para empezar, ¿en qué elemento es? ¿Es una viga? ¿Es una columna? ¿Qué ubicación tiene para identificar la posible fuente que generó digamos, el daño en mi estructura? ¿Qué orientación? ¿Qué abertura? ¿Qué longitud tiene el elemento? ¿Qué profundidad tiene? Identificar el patrón y revisar la evolución en el tiempo. Todo esto a mí me va a permitir tomar, digamos, como juicios técnicos para poder decir si esa estructura, lo que estoy visualizando en mi estructura, la produce que sea vulnerable o que no sea vulnerable. Y con ese contexto de la vulnerabilidad, cuando se hacen inspecciones estructurales, pues se clasifica, digamos, como el nivel en bajo, medio, alto, crítico. ¿Ok? En algunos lugares, algunos reglamentos, en algunas zonas de protección civil, seguramente ustedes tendrán por algún protocolo en el cual pues se hacen como un tipo semáforo. Las estructuras que son bajos se notifican con una etiqueta verde, las que son medio con amarillo y las que son altas regularmente con rojo. Y en el caso de que ustedes vayan a una inspección después de un sismo, pues las que son altos se cierran, nadie puede entrar. Las que son medio, digamos, puedes entrar a sacar cosas nada más, y las que son bajas se hace una pequeña inspección, se revisa que no haya posibles daños no estructurales que puedan causar algún daño a alguna persona, y si eso ocurre ya se autoriza, digamos, el ingreso a las estructuras.
Entonces vamos a nosotros a clasificar las estructuras con esos contextos. ¿Ok? Y finalmente ya para como para terminar esta parte, pues hay que decir que hay unas señales de alarma. Si yo veo grietas diagonales importantes de colores y muros, es una señal de alarma. Si veo aplastamiento del concreto, pues una señal de alarma. Si veo pérdida severa de sección por corrosión, pues una señal de alarma. Si veo elementos pandeados, pues es una señal de alarma. Si veo desplomes progresivos, hundimientos activos, daños en conexiones o riesgos de desprendimiento, son elementos que ustedes identifican, los tienen que considerar como elementos que pueden ser peligrosos y que ustedes tienen que cuidar, digamos, de que no vayan a tener, de que se les dé un seguimiento, de que se les haga algo, porque no pueden quedar, digamos, nada más así. ¿Qué debemos hacer una revisión preliminar? Pues ya dijimos, ubicar el daño, tomar fotografías con escala, eso es muy importante, porque a veces se toman fotografías muy cerca y parece que la grieta, alguien que lo ve desde fuera, pues tiene 1 centímetro de espesor, pero ya que le ponen una escala con un lápiz o algo por el estilo, pues es una grieta que es el tamaño de un cabello, que realmente no es tan importante. Hay que medir las grietas, hay que ubicar bien dónde están las grietas, registrar los antecedentes de mi estructura, identificar patrones, dar seguimiento y cuando sea necesario, solicitar la evaluación especializada. ¿Qué no se debe hacer en mis sistemas estructurales? Pues diagnosticar, como dije, solo con fotografías porque son relativas. Reparar sin conocer la causa. Si no identifico la causa, seguramente va a volver a ocurrir ese elemento, digamos. Entonces, tengo que identificar la causa antes de reparar. ¿Ok? No se vale tampoco nada más resanar las grietas por resanar, no ocultar daños con acabados, no retirar elementos en revisión y no minimizar daños, particularmente en los elementos críticos como columnas, conexiones o cimentaciones. Y ya para terminar esta ponencia, pues vamos a concluir con estas reflexiones. Las patologías estructurales son el similar a una enfermedad, dijimos, en la estructura. Algunas estructuras nacen con ellas y otras las adquieren durante su vida útil, ya sea en su proceso constructivo o durante su uso de la estructura. ¿Y cómo se van a analizar estas patologías? Dijimos con algún tipo de algún evento, haciendo el símil con una enfermedad en el humano. Ya tengo la enfermedad, a lo mejor me da fiebre. En el caso de las estructuras, digamos, la consecuencia más importante que generalmente vemos, en el caso de concreto y mampostería, son agrietamientos. Y en el caso de acero, regularmente empiezo a ver la corrosión quizás, o también pandeos locales, ¿ok? Ya dijimos, estas patologías afectan de manera negativa el comportamiento sísmico estimado por los ingenieros estructurales y aumentan la posibilidad de que existan daños en mis edificaciones. Y una patología puede existir antes de que el daño sea visible. Mi estructura ya puede ser vulnerable, ya está, digamos, con algún tipo de problema. ¿Qué falta nada más? Que llegue la acción o la demanda, digamos, de diseño y eso haga que mi estructura o mi patología se vuelva visible. Entonces, a veces es importante ser preventivos y si identificamos ahorita todo lo que platicamos, algún tipo de patología importante, pues no esperar que llegue el sismo porque es evidente que va a tener daño, sino ver qué podemos hacer antes para ser proactivos. ¿Ok? No toda grieta, contestando la pregunta que les hice ahorita, implica falla. La grieta puede ser una grieta, por ejemplo, por contracción, muy pequeña la grieta, y eso no me produce, digamos, como no me produce ningún temor como en la respuesta de la estructura. Pero si mi grieta es grande, si mi grieta es decortante, por ejemplo, ahí tengo que tener cuidado. Y por lo tanto, a cualquier grieta que aparezca en mi estructura, pues tengo que identificarla claramente qué lo produjo, perdón. ¿Ok? Perdón. Y finalmente el patrón de daño es más importante que una observación aislada. Siempre que revisen, no revisen nada más como algo aislado, sino hay que ir revisando pues todo el contexto de la estructura. ¿Ok? Los daños en el medio estructural requieren atención prioritaria, eso es importante. Y con esta última imagen me quedo con reflexión de que cuando se haga una inspección visual, te da información como para darte una idea de cómo está, pero eso no sustituye un dictamen estructural. Dependiendo de mi estructura, dependiendo de la importancia de mi estructura, dependiendo si lo observo o no daños, lo correcto es que debemos hacer una evaluación estructural detallada. Y esta evaluación estructural detallada tiene que estar hecha por expertos, a final de cuentas de que ustedes puedan determinar, digamos, las características que tenga de vulnerabilidad a su estructura. Nosotros aquí como facultad, según me han comentado, hemos trabajado con ustedes en algunos proyectos para revisar, digamos, la vulnerabilidad de la estructura y algunas propuestas de refuerzo en las estructuras. Actualmente también le hemos hecho ese tipo de trabajos a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Economía, a muchas entidades gubernamentales que nos piden, digamos, como ayudarlos o apoyarlos en ese tipo de evaluaciones estructurales. Mi presentación hasta aquí concluye. Les agradezco la atención que prestaron y estoy a sus órdenes para cualquier duda o comentario que quieran hacer.
Muchas gracias, doctor. Agradecemos al doctor Hugo Castellanos por esta ponencia y tomamos un pequeño break para la siguiente ponencia. Muchas gracias, doctor. Estamos en contacto. Gracias a ustedes. Buen día. Va a haber una eso es lo que ya está para que lo constante la resonancia. Es que ya, como somos ya tienen que, porque si no, nos vamos a seguir y ya tengo el. Sí, vamos a. No es lo que hubo que hacer nuevamente. Ok, vamos a. Ajá. Sí, va a ¿verdad? Me pasa su número. Sí. Está aquí en el grupo. Creo que está en el grupo. Es. Doctor, muchas gracias. Buenas tardes. Voy a desconectarme para que no tengan problemas con la conexión con el otro ponente. Muchas gracias, doctor. Conéctalo, La orden del día. Pásame ya. Gracias, buen día. El link de la siguiente. El.